Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribiros a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos porque es la única manera de saber si seguir generando contenido o no. Hoy me tendréis que adivinar por qué ciudades españolas estoy caminando y grabando al mismo tiempo. Y sin más preámbulos comienzo. Hoy hablamos de la descendencia de Urraca I de León y Castilla, contexto, legados y aportes históricos. Introducción. Urraca I de León y Castilla, año 1081, año 1126, conocida también como la Temeraria, por sus controvertidas decisiones políticas y su capacidad para ejercer el poder en un mundo dominado por hombres, fue una figura central en la historia de la península ibérica. Ya hemos hablado de ella en otros vídeos. Hija de Alfonso VI de León y Castilla y de su segunda esposa Constanza de Borgoña, Urraca accedió al trono en el año 1109, tras la muerte de su padre, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar como reina propietaria en León y Castilla. Aunque su reinado estuvo marcado por conflictos internos y externos, su descendencia tuvo un impacto significativo en la historia posterior del reino, o de los reinos, mejor dicho. Este vídeo examina a sus hijos, tanto legítimos como ilegítimos, y el legado que dejaron en el ámbito político y dinástico. Matrimonio y descendencia legítima. El matrimonio más significativo de Urraca fue con Raimundo de Borgoña, noble francés, que llegó a la península ibérica junto con otro miembro de la corte borgoñona. Este matrimonio, celebrado alrededor del año 1087, buscaba reforzar los lazos entre León y Borgoña, además de consolidar el poder regio. De esta unión nació Alfonso VII el Emperador, 1105-1157. Alfonso se convertiría en uno de los monarcas más destacados del reino de León y Castilla, tras la muerte de su madre en el año 1126. Asumió el trono como Alfonso VII y trabajó para consolidar el poder real en un territorio fragmentado. Su reinado se caracterizó por la reafirmación de la autoridad real mediante la proclamación como emperador de toda Hispania. En el año 1135, un título simbólico que buscaba recuperar la idea de la unidad peninsular bajo un solo monarca. Alfonso VII lideró campañas militares significativas contra los musulmanes y logró ampliar los dominios cristianos, fortaleciendo la posición estratégica de los reinos de León y Castilla. El matrimonio con Alfonso I de Aragón. El segundo matrimonio de Urraca con Alfonso I el Batallador de Aragón y Navarra en 1109, y de esto hemos hablado en otros vídeos, tuvo importantes implicaciones políticas, ya que buscaba unir los reinos de León, Castilla y Aragón y también Navarra bajo una sola corona. Sin embargo, esta unión fue conflictiva desde el principio, debido a diferencias de carácter, tensiones territoriales y la oposición de la nobleza leonesa y castellana. Aunque la unión pudo haber dado lugar a una monarquía peninsular más fuerte y unida, la constante disputa entre ambos monarcas y la resistencia de las élites locales llevaron a la separación en el año 1114. No se tiene constancia de descendencia legítima de esta unión. Descendencia ilegítima y su rol político. Además de su descendencia legítima, Urraca tuvo al menos 2 hijos ilegítimos, fruto de relaciones extramatrimoniales. Estos hijos desempeñaron un papel secundario en la historia política del reino. Fernando Pérez Furtado, este hijo ilegítimo, tuvo cierta relevancia en el ámbito nobiliario. Según las crónicas, Fernando Pérez fue un leal servidor de la corona y recibió tierras y privilegios como parte de los esfuerzos de Urraca para asegurar su apoyo político.
aunque no heredó derechos dinásticos. Su existencia refleja la práctica común de la época de otorgar títulos menores a los descendientes ilegítimos como medio para fortalecer la autoridad del monarca y garantizar la estabilidad. Elvira Pérez, aunque su figura es menos conocida, Elvira Pérez fue otra hija de la ilegítima de Urraca, mencionada en algunas crónicas como una mujer de cierta importancia en la nobleza local. Su papel en la diplomacia matrimonial y su vinculación con familias influyentes sugieren que pudo haber sido utilizada como una herramienta política por su madre. Aportes de la descendencia de Urraca I. La descendencia de Urraca I dejó un impacto duradero en la historia de León y Castilla, no solo en términos políticos, sino también culturales y territoriales. Entre los aportes más destacados podemos señalar: consolidación territorial. Alfonso VII logró integrar y fortalecer los reinos heredados de su madre, sentando las bases para la expansión futura de la Reconquista. Durante su reinado se reforzaron las fronteras con los reinos musulmanes y se desarrollaron estrategias diplomáticas para garantizar la paz con otros territorios cristianos. Legitimación de la autoridad femenina. Aunque el reinado de Urraca estuvo marcado por controversia, su capacidad para gobernar abrió el camino para futuras reinas propietarias en la península ibérica. Su descendencia, al continuar en el poder, reforzó la legitimidad de su linaje y la aceptación de mujeres en posiciones de autoridad. Desarrollo cultural y administrativo. El enlace con la Casa de Borgoña, representado por Alfonso VII, promovió una mayor influencia de las costumbres y estilos arquitectónicos europeos en León y Castilla. Este intercambio cultural contribuyó al desarrollo del arte románico y de una corte más cosmopolita. Asimismo, Alfonso VII promovió reformas administrativas que fortalecieron la estructura del reino, consolidando una burocracia más efectiva y centralizada. Unidad simbólica de los reinos cristianos. La proclamación de Alfonso VII como emperador de toda Hispania no solo fue un acto político, sino también un intento de reivindicar la unidad de los territorios cristianos frente a la amenaza musulmana. Aunque esta unidad nunca se materializó completamente, las ideas perduraron en la memoria histórica y sirvió como un referente para los reyes posteriores. Conclusión: la descendencia de Urraca I, aunque no numerosa, tuvo un impacto profundo en la configuración política y cultural de la península ibérica en los siglos XII y XIII. Alfonso VII, como figura central, consolidó los logros de su madre y proyectó un reino fuerte y estable en un periodo de intensos cambios. Los hijos ilegítimos, aunque con un rol menor, claro está, también contribuyeron al fortalecimiento de la autoridad real y a la estabilidad del reino. Hablamos un poco más de Alfonso VII de León y Castilla, aunque voy a ser un poco repetitivo, pero quiero profundizar más. Alfonso VII de León y Castilla, año 1105-1157, conocido como el emperador y entrecomillamos emperador, fue una de las figuras más relevantes en la historia medieval de la península ibérica. Su reinado, que se extendió desde su ascenso al trono en 1126 hasta su muerte en 1157, marcó un periodo de transición y consolidación para los reinos cristianos del norte de la península, en un contexto político y militar profundamente fragmentado. Su título de emperador de toda Hispania, entrecomillamos emperador de toda Hispania, proclamado en el año 1135, simbolizó una aspiración de la unidad territorial y política de los reinos cristianos bajo su liderazgo. Hay que tener en cuenta una cosa: el matrimonio de Urraca I con Alfonso el Batallador buscaba eso, la unión de todos los reinos cristianos. Pero ese intento fracasó y aquí se quiso hacer algo simbólico: nombrar a Alfonso VII emperador de toda Hispania, un intento de reunificar toda Hispania bajo una misma corona para luchar contra los musulmanes.
Es algo curioso que esto no ocurriría hasta los Reyes Católicos. Bueno, seguimos. Esto simbolizó una aspiración de la unidad territorial y política de los reinos cristianos bajo su liderazgo, aunque la realidad de su poder y el contexto de la época hacían que esta unidad fuera en gran medida una idea más que una realidad inmediata. La habilidad de Alfonso VII para maniobrar entre las diversas facciones de nobles, sus estrategias militares en la reconquista y sus esfuerzos para consolidar la monarquía hacen de él un monarca de trascendental importancia en la historia medieval. Infancia y ascenso al trono. Infancia y ascenso al trono, mejor dicho. Alfonso VII nació en 1105, hijo de la reina Urraca I de León y Castilla y de Raimundo de Borgoña. La infancia de Alfonso estuvo marcada por las tensiones políticas derivadas de la inestabilidad del reino de su madre. Urraca, a lo largo de su gobierno, se enfrentó a múltiples conflictos internos, no solo con los nobles que disputaban el control del reino, sino también con su propio esposo, Alfonso I de Aragón, quien se convirtió en un adversario importante después de su separación. A raíz de la muerte de Urraca en 1126, Alfonso VII fue proclamado rey de León y Castilla, pero su ascensión al trono fue todo menos fácil. El reino se encontraba profundamente dividido entre diversas facciones nobiliarias que se disputaban el poder, lo que obligó a Alfonso a trabajar arduamente para consolidar su autoridad y garantizar la estabilidad política interna. Desde joven, Alfonso recibió una educación regia que le permitió comprender las complejidades del poder y le dotó de la astucia necesaria para navegar en un entorno de rivalidades internas y amenazas externas. A lo largo de su reinado, supo combinar las alianzas estratégicas con los nobles, las habilidades diplomáticas y una firme autoridad militar, lo que le permitió erigirse como una figura central en la política peninsular. Reinado y logros. El momento cumbre de su reinado llegó en 1135, cuando fue proclamado emperador de toda Hispania. Este título, inspirado en la aspiración de restaurar una unidad imperial bajo el dominio de los reyes visigodos, representaba no solo una reivindicación del legado de los monarcas medievales, sino también un intento de Alfonso VII de proyectar una imagen de liderazgo sobre todos los reinos cristianos de la península, desde Galicia hasta el Levante, aunque la proclamación de este título fue mayormente simbólica, ya que su control sobre toda la península era limitado por la fragmentación interna de los reinos cristianos, pero reforzó su prestigio y su estatus ante sus contemporáneos. En el ámbito militar, Alfonso VII destacó principalmente por sus campañas en la Reconquista. Enfrentó a las potencias musulmanas de la península, los almorávides primero y luego los almohades, con resultados mixtos. Sí, señoras y señores, hubo resultados mixtos. Consiguió importantes victorias, pero también importantes derrotas. Sin embargo, la resistencia musulmana y la compleja estructura política interna de los reinos cristianos de la península, con las continuas disputas entre ellos, hicieron que no fuera posible una compleja unidad bajo su mandato y que se pudiera reconquistar más territorios. A pesar de estas dificultades, Alfonso VII logró avances significativos en la consolidación del reino, especialmente en la repoblación de territorios reconquistados. Promovió la colonización de áreas deshabitadas o recientemente recapturadas, otorgando fueros y privilegios a los nuevos habitantes y favoreciendo la agricultura, especialmente en la cuenca del Duero, lo que le permitió la estabilización de las fronteras del reino. Además, promovió la construcción de infraestructuras defensivas en ciudades claves como Toledo, que incluían murallas y puentes, mejorando las comunicaciones y la seguridad de las zonas repobladas. A nivel económico,
Su reinado también fue fructífero, impulsó la creación de mercados y ferias, esenciales para el florecimiento del comercio, que contribuyó al crecimiento de la economía local. A su vez, patrocinó el arte y la arquitectura, especialmente el estilo románico, que se reflejó en la construcción de monasterios y catedrales, algunos de los cuales siguen siendo considerados monumentos emblemáticos de la época medieval. En cuanto a su gestión interna, Alfonso VII implementó reformas administrativas que sentaron las bases de una monarquía más centralizada. A través de una serie de medidas, procuró un mayor control sobre la nobleza y la organización territorial del reino, un proceso que continuó después de su muerte. Su relación con la Iglesia fue también estrecha, ya que logró consolidar el poder de la monarquía sobre las instituciones eclesiásticas, asegurándose de que el clero apoyara su autoridad. Familia y descendencia. Alfonso VII tuvo dos matrimonios importantes que fueron cruciales para la consolidación de alianzas diplomáticas. Su primera esposa fue Berenguela de Barcelona, con quien tuvo varios hijos, y entre ellos hay que destacar a Sancho III de Castilla, heredero del reino de Castilla, quien tras la muerte de Alfonso VII gobernó brevemente antes de su prematura muerte en el año 1158, lo que generó un periodo de inestabilidad en el reino. Fernando II de León sucedió a su padre en el Reino de León, donde continuó las políticas de expansión territorial y consolidación interna del reino cristiano. Tras la muerte de Berenguela, Alfonso VII contrajo matrimonio con Riquilda de Polonia, lo que le permitió fortalecer la posición diplomática del reino a través de esta alianza con la nobleza europea. Esta unión también tuvo una serie de implicaciones políticas, ya que consolidó las relaciones de Castilla con la Casa de Piast, una de las dinastías más influyentes de Europa Central. Legado. Alfonso VII de León y Castilla dejó un legado duradero tanto en el ámbito militar como en el político y cultural. Si bien su aspiración de una España unificada bajo su mando no se concretó en su vida, su reinado es visto como un paso importante en la consolidación de los reinos cristianos peninsulares frente a las fuerzas musulmanas. La estructura administrativa que implementó, las mejoras en la infraestructura y la creación de una red comercial establecida, así como su mecenazgo artístico, contribuyeron a sentar las bases para los desarrollos posteriores en la historia de España. A su muerte, el reino se dividió entre sus hijos, lo que marcó el inicio de un nuevo siglo de fragmentación y rivalidades dinásticas, pero su figura como el emperador perduró como un símbolo de la lucha por la unidad y la supremacía en la península. Alfonso VII falleció en 1157. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo. Que os vaya todo muy bien.